Muy bien, tome su lugar en esta tarde. Hemos de continuar en los temas que atañen a la doctrina nuestra como Iglesia de Dios en México, Evangelio Completo. Y creo que hasta el día de hoy hemos podido explicar y hemos podido entender acerca de la relevancia que tiene el aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, acerca de la relevancia tan grande que debe ser para nosotros el que cada día estemos comprometidos en vivir y en hacer conforme al propósito de Dios para nuestra vida. Cada día tenemos un reto, cada día tenemos y nos enfrentamos a un reto. Los días no son buenos, los días no son agradables, los días no son, como se dijera coloquialmente, para dormir en nuestros laureles, sino son días de trabajo, son días de actividad, son días de estar preocupados o de estar comprometidos en querer agradar a Dios, en querer exaltar a Dios cada día de nuestra vida. Hemos dicho que no podemos vivir una relación de amor con Dios, una relación de intimidad con Dios, una relación cercana, estrecha con Dios, si no buscamos cada día el estar dirigidos por la palabra, el estar ungidos, el estar llenos, el estar bautizados en el Espíritu Santo. ¿Podemos tener una vida religiosa? Sí, podemos tener una vida religiosa, y una vida religiosa, pudiera yo decir, con su historial, con su buen historial. Podemos tener una vida religiosa con una buena trayectoria, hasta incluso podríamos decir nuestra vida religiosa ha ido prosperando, vamos cada día más a más. Sin embargo, esa vida religiosa sin el Espíritu Santo se queda solamente en eso. Y nosotros necesitamos, vuelvo a repetir, nosotros necesitamos servir a Dios con un corazón, con una mente que esté llena, que esté dirigida por el Espíritu Santo. Entonces recalcamos y enfatizamos nuevamente y vamos a seguir subrayando, creo, las veces que sean necesarias para nosotros mismos, que no podemos avanzar sirviendo a Dios eficazmente sin el bautismo del Espíritu Santo. Hemos visto durante estas lecciones que el bautismo en el Espíritu Santo no nos salva, ¿verdad? No nos va a salvar como tal el ser bautizados en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita para servir eficazmente a Dios. Yo puedo ir al cielo, sí, yo puedo ir al cielo después de haber recibido a Jesús como Señor y Salvador. Yo puedo ir al cielo sin haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo, sin haber recibido el bautismo en agua. Yo puedo ir al cielo si muriera inmediatamente o posteriormente a mi conversión. Pero si yo no muero, si yo vivo, si yo ya llevo años de haber recibido a Jesucristo en mi corazón como Señor y Salvador, pues yo necesito entender que el Espíritu Santo es una prioridad para mí, tiene que ser una prioridad para mí, porque dice la Biblia en el Evangelio según San Juan que el Señor busca verdaderos adoradores, gente que le adore, dice la palabra, en espíritu y en verdad. Y bueno, ya que hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo a nosotros nos capacita, dándonos dones, habilidades para poder servir a Dios de la manera como, de acuerdo a su propósito, Él lo quiere hacer con nosotros. Dice el apóstol Pablo que los dones los da el Señor, los dones los da el Espíritu Santo. Entonces, el quehacer, la actividad
el desempeño, el desarrollo, la implementación de esos dones va a ser directamente del Espíritu Santo. Los dones no los puedo buscar o tener a mi capricho. Yo quiero este don, o yo quiero este otro don, o yo quiero ejercer este don. No, la Biblia es clara, el apóstol Pablo es claro cuando nos dice que los dones los da el Espíritu Santo de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito, de acuerdo a lo que Él ha preparado, de acuerdo a lo que Él ha diseñado, de la manera en que nosotros hemos de involucrarnos para servir a Dios. Así es que los dones espirituales los da el Espíritu Santo, y los dones espirituales tienen un propósito doble. Los dones espirituales tienen un propósito doble, y el propósito que nosotros encontramos en los dones espirituales es unir a la iglesia y edificar a la iglesia. No hay otro propósito, no hay otra intención, no hay otro sentido para buscar un don. Los dones deben cumplir su propósito doble, que es unir a la iglesia y edificar a la iglesia. Cualquier hombre, cualquier mujer que quiera un don y crea que ese don es a capricho, o yo quiero esto, yo quiero lo otro, y yo voy a hacer esto y yo voy a hacer lo otro, pues de alguna forma estamos dejándonos llevar por nuestra mente, por nuestro corazón, por nuestros impulsos. Y no queremos meramente, o no querrá la persona meramente honrar a Dios, sino más bien lo que estará buscando es alimentar, fortalecer o robustecer su orgullo, no sé, la soberbia, el querer ser o llamar la atención de los reflectores, como se diría también coloquialmente, hacia su persona. Dios espera, y recalco nuevamente, Dios espera que nosotros le sirvamos en espíritu y en verdad. Que la gloria en nuestra vida, que la gloria en lo que nosotros hacemos sea solamente para Él, no es para nosotros. Nosotros nos dejamos usar, nosotros nos dejamos llevar, nos dejamos mover por el Espíritu Santo, y es Él el que va a actuar en nuestra vida conforme a su propósito. Abra su Biblia en 2 Corintios capítulo 4 y vamos a leer la palabra del Señor. Gloria al Señor. En el verso 7. Si tienes una versión NBI, está bien. Gloria a Dios. O traducción lengua, la que sea, es muy buena la traducción. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Ahí en la pantalla dice: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sensible poder viene de Dios y no de nosotros. Entonces, este don o los dones es, hermano, dado por Dios para servicio. Dice la versión 60, si usted tiene ahí en sus manos la versión 60, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia, fíjese bien, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Llévala a TLA, por favor, ese verso de la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios, maravilloso es el Señor. Dice: cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Recalcamos entonces, los dones espirituales vienen del Señor a voluntad del Señor. Sí, a voluntad del Señor. Él nos da
la capacitación, nos da los dones para que nosotros podamos servirle solo a Él. ¿Cuál es mi don? Alguien podría preguntarse, ¿y cuál es mi don? ¿Yo en qué puedo servir al Señor? Y bueno, pues, ¿cómo poder descubrir esa parte? ¿Cómo poder nosotros? Yo comentaba, no sé si fue 2 lecciones atrás, que de alguna manera yo personalmente difiero cuando nos entregan una hoja para descubrir cuál es el don que yo tengo. Lo que yo más bien creo yo, que cuando me dan una hoja, un tipo examen, para que yo ponga respuestas ahí y descubrir cuál es el don, yo más bien considero que a veces eso puede inclinarse a lo que yo siento en mí corazón. Tengo la opción de responder, tengo la opción de marcar, tengo la opción de subrayar alguna respuesta, y bueno, pues de acuerdo a lo que yo pienso, de acuerdo a lo que yo quiero, puedo ir marcando ese examen, esa hoja, y pues va a arrojar un resultado que probablemente, según mi punto de vista, no sea el propósito de Dios. Entonces, más que descubrir el don que Dios nos da o cómo Dios nos quiere usar a través de un test, a través de un examen, a través de una encuesta, a través de un cuestionario, yo creo que la mejor manera de poder descubrir qué quiere el Señor que yo haga, número 1, buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Requisito indispensable, ¿sí? Nadie puede llamar al Padre Señor si no le es dado por Él Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros, había una palabra que por ahí un día se comentó en el grupo de GES, acerca de un video que compartiste, Samuel. ¿Cuál era el término que le da? Patrón. Era patrón, ¿verdad? Decíamos el patrón. Y comentábamos ese día entre los hermanos, ¿verdad? Bueno, pues no me gustaría llamar a Dios patrón o jefe. No me recuerdo cuál fue la otra palabra que usábamos. Patrón, jefe, no recuerdo. Pero bueno, la palabra Señor nos da a nosotros el entendido de que Dios es superior en todo. Usted ha leído el Salmo 24:1, léalo conmigo, por favor. Salmo 24:1, ahí en Telea, por favor. El Salmo 24:1 nos da una idea maravillosa. Si yo lo veo como patrón, está bien, ¿verdad? Porque al final de cuentas yo le sirvo a Él. Si lo veo como jefe, pues también está bien, porque estoy bajo su cobertura, bajo su dirección. Si lo veo como el Señor, pues lo vemos como el dueño de todo. Y dice el Salmo 24:1, Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Esto recalca, refuerza que los dones, que lo que Él ha puesto para que nosotros le sirvamos, hermano, pues es de acuerdo a su propósito. Y nosotros cada día tenemos que movernos, cada día tenemos que dejarnos usar, que dejarnos llevar, guiados por el Espíritu Santo. Entonces, el requisito indispensable, ser bautizados en el Espíritu Santo. Número 2, ¿cómo puedo descubrir cuál es el don que Dios quiere poner en mí, que Dios va a poner en mí para servirle? Pues a través de la oración. Segundo requisito indispensable. La oración nos lleva al terreno de Dios, la oración nos lleva a hablar con Dios, y el que mira los corazones es Dios. Amén. El que mira los corazones es Dios, y Dios, de acuerdo a la personalidad, de acuerdo al perfil que yo tengo, de acuerdo al carácter que yo tengo, de acuerdo a las intenciones que yo tengo, entonces Dios va a poner en mi corazón y me va a usar conforme a su propósito. Amén. Es importante esta parte. Tercer requisito, tercer requisito indispensable
para poder descubrir, para poder entender qué es lo que Dios quiere que yo haga, siendo usado con los dones que Él da, pues leer las Escrituras. Los 3 requisitos podríamos enfatizar, podemos recalcar, son requisitos indispensables. Amén. Cuando éramos niños, algunos de nosotros cuando éramos niños y jugábamos a ser grandes, algunos de nosotros pensábamos, yo quiero ser bombero, otros querían ser policía, otros querían manejar un tráiler, ¿verdad? Otros querían manejar un tráiler. Y otros niños, por ahí nos encontramos increíblemente a niños que dicen, yo quiero recoger latas de aluminio en las calles. Bueno, pues, está bien, ¿verdad? Y bueno, eso es cuando jugábamos a ser grandes, ¿verdad? Jugábamos como niños y jugábamos a querer ser policía, bombero, chofer de tráiler o recoger botes de aluminio por las calles. Eso era nuestro juego, ese era el anhelo que nosotros, pero conforme fuimos creciendo, en algunos casos, no en todos, en algunos casos el perfil familiar fue formando lo que nosotros decidiríamos un día hacer, ¿verdad? El perfil familiar, el historial familiar, ¿por qué no decir también la influencia familiar? No, pues a mí me dio resultado ser de médico, a mí me dio resultado ser mecánico, a mí me dio resultado ser contador, a mí me dio resultado hacer pan, a mí me dio resultado, no sé, agarrar una escoba y barrer, a mí me dio resultado coser en una máquina de coser, a mí me dio resultado, no sé, fabricar algo. Y entonces, como a mí me dio resultado, pues eso queremos que nuestros hijos lo continúen. Hay muy buenas mujeres mecánicos, ¿verdad, Juan Carlos? Hay muy buenas mujeres mecánicos, hay muy buenas mujeres albañiles, hay muy buenas mujeres haciendo pan en las panaderías, hay muy buenas mujeres haciendo actividad que se creía que solamente era exclusividad de los hombres hacer, ¿verdad? Se fueron desarrollando las habilidades y vuelvo a repetir, probablemente la familia o algo influyó para que la decisión del juego de niño de querer ser policía, bombero, chofer de tráiler o recoger latas de aluminio, pues cambió. Cuando nosotros venimos al Señor en nuestra infancia espiritual, pues nosotros queremos conquistar al mundo, ¿verdad? Vamos a conquistar el mundo y queremos hablarle al mundo de Jesucristo. Pero conforme va pasando el tiempo y vamos madurando en el conocimiento y en la relación con Dios, y si buscamos, si anhelamos y buscamos hasta obtener el bautismo en el Espíritu Santo, entonces la influencia del Espíritu Santo, la influencia del Padre nos va a llevar a nosotros de la mano para ser conforme al propósito de Dios. Busquemos al Señor siempre con todo nuestro corazón. Y de ahí, hermano, que nosotros cada día pues tenemos la oportunidad de poder servir a Dios. Las señales que siguen a los creyentes, vamos a decirlo así, quiero decirlo así, va de la mano con los dones espirituales. Estoy en la lámina 63, gloria a Dios. Las señales que siguen a los creyentes, dice muy claro esta lámina, el maestro que nos da este manual, que nos proporciona esta información de la doctrina de la Iglesia de Dios, nos dice, señales siguiendo a los creyentes, se entiende con esto que Dios iba confirmando la predicación y el ministerio, déjeme ponerle ahí ministerio o servicio de sus siervos por medio de diversas señales que no dejaban lugar a duda de que ellos eran siervos de Dios. Amén. Entonces, las señales que siguen a los creyentes son de parte de Dios la confirmación a nuestra predicación.
la confirmación a nuestro estilo de vida. Entonces, nosotros tenemos un reto importante. No solamente es servir a Dios, no solamente es tener un don para servir a Dios, no solamente es tener un don, recibir un don para servir a Dios, sino ahora se suma que las señales me identifican a mí como siervo de Dios. ¿Cuáles son esas señales? Las mencionamos y vamos a la siguiente lámina. Dice Marcos y Hechos, y resumiendo esas porciones de la palabra, dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. Quiero aquí hacer una mención muy importante. La labor de orar por enfermos, para poner las manos sobre ellos y que sanen, no es exclusiva del pastor, no es exclusiva del líder. Recordemos nuevamente, esta parte nos ha llevado a volver y mencionar nuevamente. Los dones fueron dados a la iglesia. ¿Usted es iglesia? Si usted es iglesia, entonces usted tiene el privilegio de hacer eso. Y eso va a testificar, eso le va a decir a la gente quién es usted. Amén. Eso le va a decir fíjese bien, no es lo que hagamos dentro del templo lo relevante en el servicio a Dios. Esto es importante. Necesito la reunión, necesito estar congregado, necesito la convivencia con la iglesia, necesitamos la relación familiar, espiritual entre nosotros, necesitamos eso. Vamos a Hechos capítulo 2, verso 42 y verso 47. Primero el 47 y luego el 42. El orden de los factores no va a alterar el producto. Amén. Dice Hechos 2:47, gloria al Señor Jesucristo. Juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Vamos al 42. Y decidieron vivir como una gran familia. Cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Se da cuenta que lo que hagamos aquí es importante, es necesario para mi vida. Necesito estar congregado, necesito ser parte de una congregación, pero mi servicio a Dios está más fuera de el círculo de la congregación, de lo que haga yo aquí adentro del templo. Mi servicio a Dios es más extramuros que intramuros. Y la gente de mi derredor, la gente a mi derredor va a saber quién soy yo. No solamente porque me ven caminar hacia el templo. Decíamos hace unos días, platicábamos, no solamente como antes la gente nos veía venir al templo así, ¿verdad? Todos veníamos así al templo, traíamos nuestra Biblia en el brazo, y la gente cuando caminábamos por la calle, quizá a Ale que caminaba en los tianguis, vio a mucha gente caminar con la Biblia en la mano. ¿Y qué decía Ale? Esos son hermanos, esos son aleluyas. ¿Cuál era el término que usaban ustedes? Los hermanos. ¿Por qué sabías? Porque traíamos una Biblia. Decía, creo que Castro lo hace unos días, ¿no? Ahora somos de la secreta, porque ahora traemos la Biblia en el teléfono y no se la enseñamos a nadie. Ojalá y hubiera vamos a proponerlo a los fabricantes de fundas para teléfonos, que pongan una funda negra que diga Santa Biblia y se la ponemos al teléfono.
Entonces, las señales que le dicen a la gente de tu derredor quién eres, están ahí marcadas, ¿sí? En la lámina que estamos viendo, la 64, ahí está marcado perfectamente qué es lo que nosotros tenemos que hacer. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. Diga conmigo, ese es mi trabajo. Otra vez diga, ese es mi trabajo. Ahora díganle al hermano que no abrió la boca, dígale, ese es tu trabajo. Ese es tu trabajo, es tu función. Es bien padre, es bien bonito servir a Dios aquí dentro del templo, es bonito. Esto es agradable, pero nuestro trabajo principal no es hacia adentro. Nuestro trabajo principal es hacia afuera, donde la gente tiene que saber quién soy yo por las cosas que predico y por las cosas que hago, basado, respaldado por Dios en esa predicación. La gente tiene que oír de nuestros labios que somos siervos de Dios, pero tiene que ver los resultados a través de las cosas que nosotros hacemos. Orar por los, pues déjame orar por los demonios, echar fuera demonios, Ave María Purísima. ¿Cómo se va a hacer eso? Pues déjame llamar al pastor, porque pues él es el que está más cerca de Dios, dicen algunos hermanos. Él es el que está más cerca de Dios y va a venir y déjame llamarlo. Y resulta que ese día el pastor está más lejos de Dios que cualquiera de nosotros. ¿Qué va a pasar? Una rebatinga ahí, ¿verdad? Una revolución. Usted y yo todos los días debemos estar preparados, porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Y todos los días debemos estar dispuestos para ser instrumentos de Dios en sus manos. Todos los días. No debemos descansar, no debemos echarnos a la hamaca y decir, pues hay que lo hagan otros. No, es tu función como iglesia. Es tu función como hijo, hija de Dios. Es cierto, hay cosas de las que dijo el apóstol Pablo que no todos las vamos a hacer. No todos vamos a enseñar, no todos vamos a predicar, no todos somos apóstoles, no todos somos profetas, no todos somos maestros. ¿Sí? Hay ministerios que no vamos a nosotros a poder desarrollar, porque los ministerios son específicamente el llamado a personas específicas para hacer esa función. Pero sí hay algo que los creyentes, los seguidores, los discípulos, que somos todos, tenemos que desarrollar. No hay como en la iglesia tradicional. En el mundo no hay nombramientos especiales para exorcizar. Vayan con el monseñor o con el obispo, vayan, él es especialista en exorcismos. Aquí el especialista en exorcismos es el Espíritu Santo, y Dios te quiere dar su Espíritu Santo para que tú seas un experto en servir a Dios, en darle la gloria a Dios. No es a nosotros la gloria, dice David en los Salmos, no es a nosotros la gloria, sino a tu nombre es la gloria, a tu nombre es la alabanza. Y bueno, la lámina 65 dice: las señales fueron prometidas para que siempre estuviesen en la iglesia. Si no hay milagros en la iglesia, si no hay sanidades en la iglesia, si no hay operación de cosas extraordinarias en la iglesia, no solamente recae la responsabilidad en quien sea nuestro pastor o nuestro líder, es mi propia responsabilidad. ¿Se acuerdan que mencionamos cuando hablamos del tema de las lenguas, del hablar en otras lenguas?
Yo les dije, el bautismo en el Espíritu Santo tiene como muestra principal, como seña principal, el hablar en otras lenguas. Yo no puedo afirmar que tengo el bautismo en el Espíritu Santo si no he hablado en otras lenguas. Es que en la iglesia X, bueno, en la iglesia X probablemente así lo crean o lo diseñaron. Quizá un poco librando el compromiso o la responsabilidad de la Biblia dice algo, y lo hemos visto cotejado con varias versiones de la Biblia, con varios textos, con varias porciones de la Biblia que afirman que la primer muestra del bautismo en el Espíritu Santo, la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo, era hablar en otras lenguas, y que eso tiene que quedarse con nosotros. Porque va a hablar, va a testificar, y aquí en las señales lo vuelve a enfatizar, hablarán otras lenguas. Y alguien nos preguntó, yo fui bautizado, yo hablé en lenguas hace 20, 30, 35, 40 años. ¿Y qué pasó después? Pues ya no es qué pasó alrededor, quién fue el responsable. El responsable soy yo. Entonces yo tengo que meterme en una dinámica de relacionarme con el Espíritu Santo a través, ya lo mencioné, oración, lectura de la Biblia, ¿verdad? Estar en una búsqueda constante. Entonces, estas señales que mencionamos fueron prometidas para que siempre estén en la iglesia. La iglesia de Dios cree esto, la iglesia de Dios sostiene esto. Tú eres un instrumento de Dios. Amén. Amén. Tú eres un instrumento de Dios. Tú tienes que ser un instrumento del Señor. Desde el día que te convertiste hasta el último día, sea que el Señor venga por la iglesia o sea que nos muramos, tenemos que servir al Señor. Amén. Y tenemos que hacerlo solamente lo vamos a hacer eficazmente bautizados en su Espíritu Santo. Hermanos, sin el bautismo en el Espíritu Santo, ¿puedo servir? Sí puede servir. No está nadie marcado, marginado de poder hacer, de poder trabajar, de poder involucrarse en alguna tarea de la iglesia. No está marginado. Pero qué mejor es. Bueno, quiero ilustrarlo de esta manera. Puedo tomar un curso de contabilidad. Se me ocurre eso así de primera mano. Puedo tomar un curso de contabilidad y probablemente pueda yo trabajar, ayúdame Samuel si estoy correcto, probablemente pueda yo trabajar como auxiliar de un contador, porque tomé un curso. Entonces tengo quizá lo básico y puedo ser el auxiliar, pero puedo ser el contador principal. ¿Qué me avalaría? El título. Entonces usted puede estudiar de la Biblia y hablarle a la gente de la Biblia. Pero ¿qué nos capacita y qué va a respaldar lo que nosotros decimos? El Espíritu Santo. Entonces necesitamos al Espíritu Santo que nos da toda la herramienta, y dice Hechos 1:8, todo el poder para servir a Dios con eficacia. Amén. Y vamos a la siguiente lámina 66, el fruto del Espíritu. Sigue el tema, el temario, sigue directamente con nosotros. Ahí estamos hoy, estamos en el punto 12, ¿sí? El fruto del Espíritu. Sigue tratando con nuestra vida personal, sigue tratando con nuestro testimonio como siervos, como hijos de Dios, como salvos por la gracia de Jesucristo. Y dice Gálatas 2:20, este texto aquí en la lámina está resumido, ¿sí? Pero podemos leerlo en Gálatas 2:20, la telea por favor, Samuel. Dice, perdón, ese es Hechos, mire, se queda ahí grabado hasta que lo cambias, ¿verdad? Ok, mira, está padre eso. Gálatas 2:20, en realidad también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo, y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios,
porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo nos muestra, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ahora en Cristo, y es también Él mismo el que nos lleva de la mano en la enseñanza, en este tema, las cosas viejas pasaron. Efesios 4, si ustedes aprendieron de verdad de Cristo, entonces despójense del viejo hombre y revístanse del nuevo creado según Dios, conforme al Espíritu. Entonces en Cristo Jesús las cosas viejas pasaron, ya no vivo yo. Por favor, ponlo en versión 60, por favor. Sí, dice Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo es el que vive en mí. Alguien se atrevió a decir, desde este contexto podríamos decirlo de esta manera, con todo el temor y con toda reverencia para Dios: usted tiene que ser un Cristo. No que yo me convierta en Jesucristo, no. Usted tiene que ser un reflejo de Cristo Jesús. Nosotros, la iglesia, tenemos que ser el reflejo de Cristo Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo también en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que vivo en mi carne, también lo vivo en la fe. No que hayamos dejado de ser seres humanos, seguimos siendo seres humanos, pero esta carne ha sido crucificada con Cristo Jesús, para que vivamos y hagamos conforme a su propósito. Siguiente, por favor. Después de la conversión, gloria a Dios, después de la conversión, la vida del creyente debe estar regida, dirigida, organizada, administrada, sí, bajo la autoridad del Espíritu Santo, de tal manera que los frutos sean distintos a los tenidos en la vida pasada como inconverso. Vamos a Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Dice la palabra, es versión 60, ¿verdad? Sí. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestra carne. ¿Y qué implica nuestra carne? ¿Qué hay en nuestra carne? ¿Qué hay en nuestra carne? Deseos. Hay deseos. ¿Qué más? ¿Qué más implica nuestra carne? Tendencia a hacer lo malo. ¿Qué más hay en nuestra carne? Voy a generalizarlo en un término, en una palabra. ¿Sí? Hay emociones, hay sentimientos. Y cuando hablamos de emociones, pues hay un carácter, ¿verdad? Entonces dice Pablo, en esta versión de la Escritura, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo
y agradable a Dios, que ese es vuestro culto racional. Lo quiero terminar de leer en 60 para pasarnos a TLA. No te conformes a este siglo, sino transforma por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Vamos a TLA, por favor. El fruto del Espíritu, otra vez, para mí es una necesidad. Para mí es una necesidad. Del fruto que nosotros reflejamos, pues depende el criterio, depende la decisión de mucha gente de seguir y ser como nosotros, o de no seguir y apartarse de nosotros. Dicen TLA, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable y todo lo que es perfecto. Y pudiéramos agregar las mismas palabras del apóstol Pablo. En esto hay que pensar. En todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo de buen nombre. ¿Sí? En eso tenemos que pensar. Nuestra actividad diaria, nuestro trabajo, nuestra convivencia, nuestro paseo, nuestro descanso, nuestro día de relax en la casa, de relax con la familia, de todo lo que envuelve nuestra vida, tiene que ser llevado a darle la gloria a Dios. Me gusta cómo termina el verso anterior, el verso 1, en esta versión, porque dice, así es como se le debe adorar. ¿Se acuerda que adoración y alabanza son un estilo de vida? No es la canción que cantamos, no es la reverencia que mostramos cuando estamos solamente en el templo, no es cuando en el templo hago todos los esfuerzos porque no se me cierren los ojos y permanecer aquí atento a lo que se está transmitiendo. No solamente es eso. Venir al templo, cantar, levantar las manos, arrodillarnos, postrarnos, palmear las manos, gritar un gloria a Dios, todo eso a Dios le va a agradar. Pero nuestra mejor adoración es el estilo de vida. Nuestra mejor adoración, mi mejor adoración es mi estilo de vida. Ese es el fruto, mi fruto como hijo de Dios. Vamos a la lámina siguiente. La conversión opera una especie de muerte hacia las cosas de este mundo, al grado de que la persona desprecia todo lo que en él hay para poder alcanzar más de lo de Dios. Ya se mencionaba deseos, intenciones de hacer lo malo, etcétera, nuestro carácter, nuestra forma de pensar, de hablar, de decidir, las intenciones de nuestro corazón. Todo eso tiene que ser llevado a estar sujeto, a estar sometido, a estar ahí sin que gobierne sobre mi vida, para que todo mi ser le dé la gloria solo a Dios, y buscar cada día más y más y más y más y más y más de Dios. Hablábamos, no hace 2 o 3 lecciones atrás, a los hermanos, a los cristianos hay que quitarles el claxon del carro, porque es una tentación tremenda. Sí. Y tenemos que buscar cada día que nuestra vida en general, nuestra vida en general, le dé la gloria y la honra solo a Dios. Adelante. Filipenses 3, 7 y 8. Vamos a leerlo, por favor.
Filipenses 3, 7 y 8. Gloria al Señor. Dice la palabra de la siguiente manera: pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo eso lo he dejado a un lado, lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. ¿Qué era de más valor para nosotros? Y de acuerdo a nuestro contexto familiar o nuestra cultura, pues consideramos cosas de gran valor, ¿verdad? Hace unos días atrás, platicando con un grupo de hermanos, decíamos, bueno, ¿y qué es lo que, una dinámica, qué fue lo que más te gusta o qué fue lo que más te gustaba coleccionar? Por ahí comenzó la idea, ¿qué es lo que te gustaba coleccionar? No, pues alguno le dice zapatos, otro dijo, ¿qué dijo? Toppers, ¿verdad? Toppers, a mí me gustan los toppers y quisiera topper. Bueno, es valioso para nosotros y es para poner un ejemplo. Pero todas las cosas en nuestra vida tenemos que llevarlas ahora primero a Cristo Jesús. Dice Pablo, todo es bueno, pero no todo me conviene. Todo lo puedo hacer, pero no todo me edifica. Dos cosas que el apóstol Pablo nos muestra. Puedo hacerlo todo, pero no todo me conviene hacerlo. ¿Puedo hacerlo todo? Sí, pero no todo lo que haga me va a producir crecimiento, desarrollo, madurez en mi vida cristiana. Entonces, nosotros cambiamos nuestra forma de pensar para vivir como Cristo. Dice aquí, es de esta manera como se logra ser dirigido por el Espíritu y cómo se manifiestan las obras del Espíritu en la vida. Al decir Pablo, y vivo no yo, mas Cristo en mí, debe entender que nuestra vida estaba de tal manera identificada con Cristo, que una completa sumisión a su voluntad era reacción personal. Cada uno de nosotros toma una decisión. Cada uno de nosotros toma una decisión cómo queremos vivir, cómo queremos estar, cómo queremos nosotros mostrarnos para presentarnos delante de Dios. Es el mismo apóstol Pablo el que nos dice a nosotros, 2 Timoteo capítulo 2, procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, con buen fruto, con buenos resultados. Siguiente, no eran ya sus acciones producto de su voluntad propia, sino de la voluntad de Cristo. No era su mente la que dictaba los pasos que iba a dar, sino la prudencia divina la que lo encaminaba por buen sendero. No eran sus palabras saturación de humana sabiduría, sino exposición de todo el consejo de Dios. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en mi carne, dice, también lo vivo en el Espíritu, para que la gloria, la honra, el poder sean de Él. Siguiente, sus obras no estaban acompañadas de altivez de palabras, sino con demostración del Espíritu y poder. Así confesaba una rendición total a la voluntad de Dios, para que las obras, planes y fruto espiritual se manifestaran en él. Nuestra vida entonces, nuestra vida total tiene que darle la gloria y la honra a Dios.
¿sí? Tenemos que darle en todo alabanza a Dios. ¿Se acuerda la porción que leímos al inicio del libro de los Salmos? Salmo 119. Amén. Salmo 119. Nos lleva David a hacer una oración y dice: Señor, quiero seguir tus estatutos. Quiero que me guíes con tu palabra. Quiero que me afirmes con tu palabra. Y cada día nosotros, hermanos, debemos tomar una buena decisión, sabia decisión. Darle al Señor toda la gloria y todo el honor, porque Él es digno de recibir esa gloria y esa honra. Nuestro Señor habló ampliamente al respecto. Estoy en la 72. Nuestro Señor habló ampliamente al respecto. Para Él, la identificación de su seguidor radicaba en la clase de fruto manifestado en su conducta diaria, no en el buen deseo que tuviera para seguirle, no en la confesión audible de ser uno de sus discípulos, no en la práctica de ciertas tradiciones denominacionales, tampoco en el cumplimiento de ciertos deberes secundarios originados por los hombres, aunque sean buenos, sino en la clase de frutos que siempre debe notarse. ¿Cuáles son aquellos frutos de los cuales habla la palabra de Dios que deben notarse en el pueblo escogido? Los que deben caracterizarse como buenos, abundantes y permanentes. El cristiano, según la forma divina, debe tener fruto y frutos buenos, abundantes en su vida, frutos que permanezcan siempre, perfeccionándose y arraigándose firmemente. Vamos de menos a más, de menos a más. Voy a pedirles que en casa ustedes lean esas dos porciones de la Biblia, Mateo 7, 16 al 20 y Juan 15, verso 2, verso 5 y verso 8. Amén. Mateo capítulo 7, versos 16 al 20, Juan 15, verso 2, 5 y 8. Esos versos vamos a leer. ¿Ok? ¿Podemos pasar a la siguiente? ¿Qué hora tienes por ahí, Roberto? ¿Ya son las 7:58? No me digas. Dios mío. Vamos a terminar con esta lectura, y la semana pasada ya estaremos tomando el otro punto. Gloria a Dios. Bueno, la carta de Pablo a los Gálatas enumera algunas características del fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Habla de esa caridad que es mayor que la fe y que la esperanza, lo que él mismo llama un camino más excelente, a la cual él exhortaba a seguir. 1 Corintios 14:1, en la cual deberían ser hechas todas las cosas. 1 Corintios 16:14, la cual es un vínculo de la fe y de la perfección. Menciona el gozo que debe caracterizar a todo el pueblo de Dios en todo tiempo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4. En tercer lugar, Pablo habla de la paz que se obtiene a través de Jesucristo y que siempre adorna el espíritu del cristiano. Romanos 5:1. En cuarto lugar, Pablo habla de la tolerancia. Sí, de aquella tolerancia que debe seguirse con los débiles y flacos en la fe, con los que están empezando en la vida cristiana. Tolerancia para con aquellos que no comprenden el camino de Dios y que fatigan a los creyentes.
Tolerancia que sustituye al radicalismo y extremismo de algunos que ponían cargas demasiadas pesadas y que ninguno podía llevar, ni aun ellos mismos. Tolerancia que suprimía las actitudes drásticas y ofuscadas, generadoras de grandes problemas. Continúa con la benignidad que se asemeja mucho a la misericordia, con la bondad, con la fe, con la mansedumbre, la cual enfatizó el maestro diciendo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Finalmente, habla de la templanza, que es cualidad de carácter íntegro, que no se acobarda ante ninguna circunstancia, por más hostil que sea. Gloria, gloria a Dios. El fruto del Espíritu, recalco, también es una necesidad nuestra, porque habla, testifica de la relación que nosotros tenemos con Dios, del nivel de relación que tenemos con Dios. Y otra vez, como canción ya aprendida, ya cantada, ya dicha, ya cantada en varios géneros y regrabada en otros tantos, necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo. Para dar buen fruto, para que las señales que nos siguen a nosotros hablen de a quién servimos, para que los dones espirituales nos capaciten para servir a Dios y para que podamos servir a Dios con eficacia. Entonces, hermano, tenemos que resumir esta parte de la enseñanza. La próxima semana seguimos con el tema de sanidad divina, pero la parte de la enseñanza fuerte en cuanto a la necesidad del bautismo en el Espíritu Santo en la iglesia termina con este tema del fruto del Espíritu. Tenemos todos una tarea. Hemos dejado una tarea para leer la Biblia. Ahora nos toca decir que tenemos una tarea para vivir, para mentalizarnos y actuar en forjar un estilo de vida que glorifique a Dios. Amén. Que no sea yo, que no seamos nosotros, sino que seamos de verdad inspirados a servir a Dios, inspirados a seguir a Dios, inspirados a estar sujetos, obedientes a la palabra del Señor.